Bien, vamos a empezar. Mi compañero Shunk Mabuchi es el responsable del Departamento de Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles y él va a presentaros hoy este webinario. Muchas gracias, Marcela. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Shuma Bishi y me dedico, como sabéis, a los recursos, a los sistemas de salud resilientes y sostenibles. Aquí tenéis el orden del día y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con esta imagen general. Sabéis que estos son principios que nos rigen, digamos, en nuestro trabajo al día. En el Fondo Mundial estamos viviendo un cambio muy radical en cuanto a la disponibilidad de financiamiento para VIH, malaria y tuberculosis, que se está reduciendo de manera considerable. Y bueno, aunque hemos tenido una restitución de fondos muy interesante, muy positiva, seguimos teniendo menos fondos que en el ciclo anterior y esto pues tiene unas implicaciones para el octavo ciclo de subvenciones, que son básicamente los siguientes. En primer lugar, acelerar el camino hacia la autosuficiencia en base también a los niveles de ingresos de cada país. Por otro lado, priorizar rigurosamente las inversiones y la optimización de recursos. Vamos a eh, priorizar y despriorizar determinadas inversiones. Como tercer cambio, tenemos esa necesidad de dar prioridad a las poblaciones en mayor riesgo. Y también vamos a integrar los sistemas de salud y la prestación de servicios y promover el acceso a las innovaciones. Queremos que la respuesta a la malaria, el VIH y la tuberculosis se integre lo más posible en los sistemas de salud y en la prestación de servicios. Bueno, aquí tenemos algunos mensajes clave en materia de integración. Tiene que ver sobre todo con el contexto del VIH, la tuberculosis y la malaria. Como sabéis, el proceso estratégico de prestación de servicios de VIH, tuberculosis y malaria de forma coordinada dentro de la atención primaria y la salud y los sistemas de salud generales para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades de las personas. Entendemos que esa integración es un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo. Tenemos que sustituir esos enfoques fragmentados por un modelo unificado que maximiza el impacto y promueve la equidad y la responsabilidad. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades y tenemos que llevar a cabo esa integración según cada contexto nacional o subnacional en los países que tengan capacidad para hacerlo. Aquí podéis ver cómo hay algunos ejemplos de países donde ya se está promoviendo esa integración como un enfoque para la sostenibilidad. Vamos a compartir algunos. Por ejemplo, en la parte de la izquierda, en lo que tiene que ver con la prestación de servicios, tenemos el caso de Afganistán, donde los servicios de tuberculosis están plenamente integrados en el paquete básico de servicios de salud de la atención primaria y también en el paquete esencial de servicios hospitalarios. En cuanto al área de recursos humanos para la salud o los trabajadores de salud comunitarios, es la columna del centro, sabéis que Kenia, Tanzania y Nigeria están invirtiendo en educación preparatoria, por ejemplo, formación para trabajadores sanitarios sobre la integración de los servicios de VIH, tuberculosis y malaria en la atención prenatal y postnatal. Y en Zimbabue se ha puesto en marcha un pacto sobre recursos humanos para la salud que formalice las funciones de los trabajadores de salud comunitarios y que transfiera esas funciones verticales financiadas externamente a la nómina del gobierno. Y en la columna de la derecha, aquí en otras funciones clave de los sistemas sanitarios o de salud resilientes y sostenibles, tenemos diferentes ejemplos también. Por ejemplo, en Filipinas, el almacén de datos integrado que interopera con flujos de vigilancia rutinaria y alimenta paneles de control que cubren hasta 22 enfermedades de notificación obligatoria y que se incluye la tuberculosis. Bueno, pues ahora vamos a ver de qué manera los países en ese octavo ciclo de subvenciones eh, se les anima por parte del Fondo Mundial a que optimicen el financiamiento de la asignación para las enfermedades mediante la integración en función del contexto nacional. Bueno, por un lado, esto pasa por la planificación inmediata con todas las partes interesadas bajo la dirección del Ministerio de Salud, identificando lo antes posible las prioridades de integración por parte de ese ministerio y el MCP antes de la planificación de cada enfermedad, coordinando a los actores pertinentes, incluidos los programas de enfermedad. Y es todo ello antes de recibir la carta de asignación.
Aquí es imprescindible que todos los países presenten todas las solicitudes de financiamiento para los diferentes componentes de enfermedades elegibles y para los SSRS. También el Fondo Mundial recomienda presentar una solicitud de financiamiento única con múltiples componentes. Luego tenemos, por ejemplo, la adaptación de esos acuerdos de ejecución cuando corresponda y se promueve aquí dar prioridad a los receptores principales y sus receptores nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil si es necesario para garantizar esa sostenibilidad. También se habla de que se valorará la unidad de gestión de programas común y también se promueve la utilización de otros instrumentos financieros. Esto es un poco lo que el Fondo Mundial quiere decir cuando habla de la integración. Ahora ya le voy a dar la palabra a Estrella, que va a compartir información detallada con vosotros sobre la Thanks, Michelle. integración. Hi, Estrella, everyone. tienes I'm la Estrella palabra. Torres. Hola, Joining this muchísimas session. My gracias, name is compañero. Estrella. Gracias a And I'm todos Senior Integration y a todas. Specialist within Yo the soy ACS especialista Exchange team with senior en Renovate. integración And I will go dentro del over equipo de the integration brief SSRS y os that voy a is hablar sobre el hopefully informe many of you técnico have en seen was materia published de alongside the core guidance integración. Esto se ha in publicado con las late directrices last year. básicas Next slide, please. y data del año The pasado. integration brief is part of a Bien, consultative esa effort elaboración with del informe partners with técnico forma countries parte de and nuestro with enfoque communities to integrado include para gestionar la efforts on integración y integration and ahí trabajamos con los how to leverage países en un esfuerzo local consultivo co-investments para la towards elaboración del integration. informe con los socios y Includes con country las experiences where comunidades. country Aquí se names are incluyen not también mentioned, but a experiencias lot of the nacionales, examples and aunque some no of se the mencionan los nombres de los some of the países, pero sí examples que se shared comparten muchos come ejemplos no from exhaustivos, specific country puesto que la experiences. It's integración not siempre se va a exhaustive. adaptar a las It's realidades Tim de has also cada mentioned, país, realidades integration needs nacionales to y también be country realidades specific and adapted to where the subnacionales. Es muy country importante que esa is integración at sea in both in específica a both cada nationally and país. subnationally. So the examples are not exhaustive. Por lo But tanto, this is a living insisto, no son document. So ejemplos what we will want exhaustivos. is to Estamos collect ante un examples documento as vivo countries move forward in implementing y lo más integrated interesante approaches. es ir There recopilando are multiple ejemplos a medida documents que los referenced, países including avanzan en su WHO proceso de and integración. external Hay múltiples WHO documentos guidance referenciados, addressing primary incluidas las healthcare and orientaciones de la disease-specific OMS integration, sobre atención as primaria de well as salud, health system integración de enfermedades específicas e integration integración de los curriculum. sistemas de There are salud several, en also cada several uno de los practical pilares. skills Y referenced, such as también hay the referencias, WHO o más bien, programmatic bueno, efficiency analysis herramientas prácticas de referencia. efficiency Tenemos algunas de analysis la OMS, como la and herramienta CPI, CPA y and there are SPBI, colleagues y online también tenemos commenting, so we la can later participación answer de questions on compañeros, these tools. compañeras online There's also a que tool on the pueden health ofrecer campaign mucha from the más Health información Campaign sobre este tema. Effectiveness También Coalition tenemos that referencia a la Health addresses Campaign campaign Effectiveness Coalition, integration, que and es there's una also herramienta Path CAS Integration para Framework, integración de which are referenced, campañas, which y are all también useful tools tenemos el to help Path Integration countries Primer, with que también integration es approaches. otra herramienta a As disposición you de los países que see, están this doesn't come desarrollando enfoques de integración. doesn't Como come veis, as a todo standalone este guidance. informe técnico, There's este work trabajo on está integration alineado con addressed el at the Global resto de Fund CPA directrices del guidance, Fondo Mundial para el including octavo the ciclo de information subvenciones, notes incluidas and las notas technical informativas briefs. y los informes técnicos, And y especialmente las this is a living document, so we will be directrices adding information sobre as it sostenibilidad, gets implemented transición y throughout the cofinanciamiento. period. Bueno, como digo, Next, please. este es un documento vivo, así que vamos recopilando información So, a medida as que you los have países seen, this is an avanzan. image that you've seen Como possibly habéis right before podido to ver, about bueno, esta es una imagen que ya habéis visto otras focusing on veces, integration on several probablemente. principles. So Los first principios para is mejorar la country integración ownership serían los siguientes. as En primer integration lugar, needs to una be country titularidad led por in parte line del país, where the es countries decir, la integración debe ser are at liderada por el país y estar with the Global Fund alineada con becoming las an enabler prioridades to nacionales, move y country to el priorities. Fondo Mundial aquí solamente es un The approaches facilitador de need esa to be integración. differentiated based Tenemos on que local contar también con context, enfoques disease burden, diferenciados and also basados on en los the available contextos locales, en la financial carga de resources, both morbilidad y los domestic recursos financieros disponibles, así como garantizar from una external atención donors. inclusiva centrada en las personas. Financing should be Igualmente, se there should be a promueve ese focus on financing financiamiento for impact, for enfocado quality and en la efficiency, búsqueda de and impacto. El sustainable financiamiento debe integration, promover una but also to integración be de able to calidad, measure eficiente y sostenible, y how también integration is being debe estar implemented and guiada what is its impact esa integración por on health resultados outcomes. medibles para poder controlar cuál es el impacto en los This is not resultados a de salud. standalone effort and should Este no es un happen in esfuerzo partnership. aislado ni As I mentioned individual, es before, importante que se most trabaje en asociación. a lot of Las the integration asociaciones activities will be out sólidas of the entre global diferentes fund sectores scope son esenciales. La within mayoría restricted to de country estas actividades priorities. de integración Communities should be van mucho más engaged. They should allá be del an alcance active del Fondo partner Mundial. both in Tenemos planning que and in also eh, monitoring
promover esa participación comunitaria. La integración debe ser un proceso iterativo liderado por representantes de la comunidad y de las poblaciones clave a nivel nacional y subnacional. Y es importante que se escoja un enfoque basado en el derecho a la salud, un enfoque de integración que tenga en cuenta el derecho a la salud, que fomente la equidad y la rendición de cuentas y que tenga un alcance adecuado para equilibrar los objetivos de la subvención a corto plazo y las reformas sistémicas a largo plazo. En cuanto a la planificación de la integración, distinguimos tres pasos principales. Es lo que hemos querido compartir en el informe técnico. Pero, por supuesto, como ya he dicho antes, todo va a depender de cuál sea la situación, el punto de evolución de los países en este sentido, ¿no? Es muy específico al país. En primer lugar, el país define sus prioridades de integración. Tiene que evaluar los esfuerzos y oportunidades existentes para integrar los servicios de VIH, tuberculosis y malaria. Aquí hay muchos documentos que abordan este tema y que son interesantes. Por ejemplo, tenemos planes de integración nacional de cada país, como por ejemplo el plan Cada Mujer, Cada Recién Nacido, planes nacionales de sector sanitario. También tenemos planes estratégicos nacionales en los que la integración se ha establecido como prioridad. Igualmente disponemos de modelos de madurez para evaluar la integración de los sistemas de salud. Algunos se han diseñado por parte del Fondo Mundial, pero hay otros de diferentes actores de nuestro sector. Y también tenemos herramientas para evaluar deficiencias y oportunidades, como la que ya hemos citado de la OMS, la herramienta CPEA. En este primer paso, los países también tienen que organizar lo antes posible un diálogo de país inclusivo para definir las prioridades clave de una atención primaria de salud centrada en las personas, y también deberán reflexionar sobre lo que debe dejar de ser prioritario, siempre y cuando se salvaguarde al mismo tiempo el acceso de las poblaciones que más lo necesitan. El segundo paso sería la planificación de una integración sostenible. Aquí hay que establecer políticas para institucionalizar la integración y definir el paquete de servicios esenciales. De nuevo, esa herramienta SPDI puede resultar muy útil a nivel de en los diferentes niveles de atención sanitaria. Luego, es importante incorporar la integración en los procesos subnacionales. Esto ocurre dentro del diálogo de país, donde habrá que incorporar también a actores subnacionales que formen parte del sistema de salud para definir qué estrategias se deberían adoptar. También hay que adaptar los protocolos operativos normalizados y los procedimientos operativos normalizados. También hay que promover el financiamiento sostenible mediante estrategias de financiamiento sanitario, armonización y alineación presupuestaria y refuerzo a la gestión financiera pública. Y por último, dentro de este segundo paso, cabría planificar las inversiones digitales y en inteligencia artificial de manera holística. Como tercer paso, promovemos esa utilización de las subvenciones del Fondo Mundial para acelerar la integración. Aquí, de nuevo, el diálogo de país integrado. Es fundamental esa coordinación entre programas, departamentos gubernamentales, sociedad civil, comunidades y socios técnicos para solicitar el financiamiento. En segundo lugar, definir las prioridades que se incluirán en la solicitud de financiamiento del octavo ciclo antes de recibir la carta de asignación. Aquí hay una pregunta que ha surgido en múltiples ocasiones, y es que en el octavo ciclo de subvenciones cada solicitante debe presentar todas las solicitudes de financiamiento para los diferentes componentes de enfermedad elegibles y los SSRS en el mismo plazo. Y al mismo tiempo, el Fondo Mundial recomienda presentar una solicitud de financiamiento única con múltiples componentes. En caso de que esa solicitud de financiamiento único no sea viable, se pueden presentar solicitudes independientes, pero siempre en el mismo plazo. Esto es muy importante. También hay que reservar inversiones para los sistemas de salud resilientes y sostenibles con el fin de financiar servicios y sistemas integrados centrados en la atención primaria de salud, garantizar un enfoque integrado en los módulos de sistemas de salud resilientes y sostenibles, reflejar la integración en los acuerdos de ejecución, y aquí ver cómo se van a definir esos sistemas de respuesta a VIH, malaria y tuberculosis dentro de los sistemas nacionales.
Algo de esto ya se ha comentado, pero bueno, hay que reflejar la integración en los acuerdos de ejecución, idealmente bajo la coordinación de los ministerios de salud o de otros actores nacionales, colaborar con el sector humanitario en contextos de entornos operativos complejos. También esto es una recomendación, reflejar la integración en los resultados de la preparación de la subvención, garantizar que la integración se refleja en la descripción y también en el presupuesto, monitorear el proceso y los resultados de la integración. Hablaremos sobre esto luego, pero va a haber algunos indicadores del Fondo Mundial, pero cuando los países ya estén llevando a cabo un trabajo de monitoreo, de evaluación, es recomendable que también lo indiquen en la solicitud de financiamiento. También se anima a considerar unidades de gestión de programas comunes entre donantes para que haya una coordinación, para que haya un diálogo y para que también se utilice ese financiamiento como una palanca para el diálogo y para la integración. Aquí aparecen las áreas de integración prioritarias para intensificar el apoyo del Fondo Mundial, que son dos. Por un lado está la prestación de servicios y por otro los sistemas de salud. Hay muchos solapamientos entre ambas áreas, pero bueno, las hemos querido distinguir. Cuando hablamos con los colaboradores, los asociados de malaria, muchas veces se considera que en los lugares de alta transmisión la malaria se integra principalmente en la atención primaria de salud, pero queda mucho trabajo por hacer en ese sentido en la integración en los sistemas de salud y en otros programas. La prevención y la atención de VIH y la tuberculosis también deberían estar integradas. Hay muchos esfuerzos en este sentido, no solamente por parte del Fondo Mundial, sino también por parte de muchos otros socios. La integración del VIH en la atención primaria de salud dentro de los departamentos ambulatorios en función de cada contexto también es interesante en función de la epidemiología. Somos conscientes de que esta integración va a ser muy diferente en función de los contextos, pero aún así se promueve esa integración. Por otro lado, el diagnóstico de la tuberculosis cerca del punto de atención ofrece la oportunidad de seguir acercando el diagnóstico de la tuberculosis a los pacientes. Es muy importante a nivel de la atención sanitaria primaria. Luego hay que reforzar la plataforma de atención prenatal para ofrecer servicios de prevención de la malaria, detección de casos de tuberculosis, pruebas de detección de VIH y prevención de la transmisión materno-infantil. Hay que trabajar mucho en este sentido. Se puede mejorar mucho. Y luego hablamos también de reforzar las derivaciones en todas las fases de la atención y de integrar las campañas. Por ejemplo, integrar campañas de malaria con otro tipo de campañas y o sea, diferentes campañas relacionadas con la malaria y diferentes campañas con diferentes enfermedades. Bueno, aquí vamos a compartir algunos ejemplos de integración de los sistemas de salud como una vía que ofrece la oportunidad de mejorar la coordinación y la eficiencia. Esto se va a ver en mucho más detalle en el informe técnico, pero bueno, hay varias áreas. Por ejemplo, en cuanto a recursos humanos para la salud, se habla de desplegar adecuadamente a los recursos humanos para la salud polivalentes. También se anima a formar al personal clínico, tal y como, bueno, se ha visto en otros modelos para el VIH, por ejemplo. En cuanto a los sistemas de laboratorio, se promueve contar con unidades compartidas. Por ejemplo, promover la presupuestación, la gestión y la supervisión integradas de las intervenciones de fortalecimiento de los sistemas de laboratorio. Por ejemplo, en cuanto a sistemas de información sanitaria y datos estratégicos, por ejemplo, se promueve contar con diferentes centrales de datos y consolidar las funciones de esas centrales de datos y garantizar la interoperabilidad de los sistemas de datos de manera que se puedan compartir fácilmente y que se garantice una mayor sostenibilidad. En cuanto a los sistemas de la cadena de suministro,
Se promueve utilizar sistemas de información de la cadena de suministro interoperables e independientes de cualquier producto, por ejemplo, apoyar la gobernanza coordinada de la cadena de suministro. Y en cuanto a los sistemas comunitarios, se habla, por ejemplo, de promover o de integrar el monitoreo dirigido por la comunidad en los sistemas de salud y ahí que se puedan identificar esos obstáculos de acceso, integrar ese monitoreo dirigido por la comunidad. Y en cuanto al financiamiento sanitario, reforzar los sistemas de financiamiento, integrar el VIH, la tuberculosis y la malaria en el financiamiento nacional y, por ejemplo, apoyar los análisis de costos y eficiencia, por ejemplo, o ampliar el financiamiento mixto. Bien, aquí otra pregunta que hemos recibido hoy tiene que ver con esta diapositiva y es que la integración permite que las inversiones del Fondo Mundial lleguen más lejos y aumenten la cobertura, además de, al mismo tiempo, generar eficiencias. Entonces, aquí lo que queremos es que este enfoque esté más centrado en las personas y que se mejoren los resultados sanitarios. Aquí hay varias actividades que van a mejorar esos resultados y luego hay otras que también van a ayudar a mejorar el ahorro de costos y a incrementar la eficiencia. Por ejemplo, sabemos que esos servicios integrados, esa integración de los servicios va a mejorar los resultados de salud. Por lo tanto, se promueve una mayor integración de este trabajo en los sistemas de salud. Por supuesto, la integración conlleva algunos riesgos y costos adicionales. Es importante contar con estrategias de mitigación y también de adaptación a cada caso. Siempre vamos a estar adaptándonos a cada caso de cada país. Por ejemplo, hay riesgos relacionados con los costos iniciales que podrían surgir, como por ejemplo para formación, sistema digital, ampliación de productos sanitarios, etcétera, ¿no? Y una estrategia de mitigación en este sentido podría ser garantizar que se dispone de un presupuesto suficiente para las inversiones iniciales de integración, garantizar una coordinación adecuada entre programas, sistemas de salud y niveles de atención y también teniendo en cuenta que las actividades integradas de cálculo de costos pueden ser complejas, pues quizás contribuir a la toma de decisiones a medio y largo plazo y buscar esa adaptación. También existe el riesgo de una calidad diluida, es decir, que se puede comprometer la calidad de los servicios de VIH, tuberculosis y malaria si los trabajadores sanitarios se ven desbordados y no cuentan con una formación adecuada o una carga de trabajo manejable. Además, puede haber riesgos también de estigmatización, de discriminación y también puede ocurrir que se reduzca la prevención y la atención adaptadas a las poblaciones clave y vulnerables. La mitigación en este sentido tiene que ver con una ejecución gradual, sentando las bases para aprender y para adaptarse. También se hará esa mitigación apoyando una transición con la reforma de reparto de tareas, la formación preparatoria, los enfoques de aprendizaje mixto, etcétera, y la adaptación de los servicios para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los pacientes. En cuanto al riesgo de fragmentación, los presupuestos aislados, las estructuras de programas verticales y la resistencia al cambio pueden dificultar la planificación y la ejecución conjuntas del financiamiento y la gobernanza necesarias para la desintegración. Aquí pues hay igualmente estrategias de mitigación, como identificar oportunidades de integración que actúen como catalizadoras. En cuanto al riesgo de equidad, los modelos integrados pueden excluir o desatender involuntariamente a las poblaciones marginadas si no se diseñan teniendo en cuenta la inclusión. Para mitigar este riesgo hay que garantizar la participación comunitaria, incluidas las poblaciones en mayor riesgo, e incluirlas en la planificación, el diseño y el monitoreo de las actividades y también trabajar con enfoques adaptados como la contratación social y el monitoreo dirigido por la comunidad. Bueno, esos eran los riesgos de equidad. Como ya he dicho, los modelos integrados pueden excluir o desatender involuntariamente a las poblaciones marginadas y para ello lo que tenemos que garantizar para evitar ese riesgo es que se incluya
incluye a la comunidad en todo el proceso, también a las poblaciones de mayor riesgo, en todo el proceso de planificación, diseño y monitoreo. Bueno, voy a hablar sobre esto un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Aquí, como digo, algunas estrategias de mitigación para la integración de los servicios de VIH dirigidos a poblaciones clave. That can be included in the initial strategy. So Y estas estrategias ya pueden incluirse en la estrategia inicial, en la planificación inicial. Cuando hablamos como ya he dicho antes, las consultas con las personas con VIH y su involucración en el diseño y en la ejecución y en el monitoreo son fundamentales. La implementación de esos servicios de manera gradual también, asegurando ese monitoreo, es otra clave. En cuanto a la estigmatización y la discriminación en los establecimientos públicos o la falta de confidencialidad para mitigar este riesgo, hay que desarrollar y ejecutar planes de mentoría, formación preparatoria, también un trabajo en cuanto al acceso a los datos por parte de las entidades públicas. Las entidades gubernamentales que criminalizan las conductas de las poblaciones en mayor riesgo pueden acceder a esos datos personales si es un riesgo. Y luego, por ejemplo, también pérdida de servicios especializados para las poblaciones clave. Este es otro riesgo, en particular a nivel comunitario, y para mitigarlo hay que mantener los servicios especializados para las poblaciones clave a nivel comunitario. También existen otras poblaciones vulnerables que pueden encontrar barreras en el acceso a la atención sanitaria y para actividades como las relacionadas con la malaria, pues también habría que ver dónde están esos riesgos y cuáles son las estrategias de mitigación. Bien, en el Fondo Mundial estamos desarrollando algunos indicadores que nos ayuden a medir esa integración desde el punto de vista de un marco holístico. Ahí tenemos indicadores en materia de integración de la prestación de servicios. Algunos son indicadores personalizados que pueden ayudar a los ICD, por ejemplo, con temas como políticas nacionales de integración, financiamiento sanitario para, bueno, cómo se financian esas políticas, cómo se ejecutan. Y los aspectos que no vamos a poder medir con esos indicadores son la calidad de la prestación de servicios y la equidad. Luego también tenemos indicadores para medir la integración en los sistemas de salud con modelos de madurez disponibles para temas de laboratorio, trabajadores de salud comunitarios, cadena de suministro, sistemas comunitarios, sistemas de información y digitales, vigilancia de alerta temprana. Hay estudios de casos también sobre los diferentes países y hay algunos procesos internos que estamos utilizando para la integración, por ejemplo, indicadores de procesos internos y también la evaluación de la integración en la Oficina de Evaluación y Aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Jessica, que os va a hablar sobre diferentes instrumentos del octavo ciclo de subvenciones para promover la integración. Gracias. Muchísimas gracias, Estrella. Mi nombre es Jessica y también trabajo en el área de sistemas de salud resilientes y sostenibles en el Departamento de Asesoramiento Técnico y Asociaciones o Colaboraciones. Por favor, no dejéis de compartir cualquier pregunta que tengáis en el apartado de preguntas y respuestas. Las estamos recopilando. Y ahora, bueno, vamos a con la tercera parte de este webinario sobre instrumentos del CS8 para promover la integración. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podéis ver una presentación, una recopilación de todos los instrumentos disponibles. Tenemos al principio materiales relacionados con mensajes y herramientas, o mensajes y herramientas que aparecen en los materiales del CS8. Tenemos el informe técnico sobre integración. Tenemos todas las notas informativas.
Y tenemos también, una actualización de las solicitudes, los formularios de solicitud del financiamiento. Como ha dicho Estrella, queremos promover enfoques más integrados y para ello hay varios recursos que están a disposición de los países, de las MCPs y de los receptores principales. Así que, por favor, no dudéis en contactar con vuestro contacto para obtener más información. También hay otros documentos del CS8 donde también se incorpora la integración. Por ejemplo, las orientaciones o directrices para la presupuestación y todos los materiales del Hub de Aprendizaje de Asia-Pacífico. Y aquí podéis ver también diferentes materiales para la divulgación en varios canales. Tenemos la participación de los MCP mediante cursos de formación y material didáctico, las sesiones informativas dirigidas a los países, seminarios web de aprendizaje entre pares y también participación en reuniones sobre enfermedades específicas para mejorar la integración de la perspectiva de las enfermedades. Tenemos reuniones como esta misma, como este mismo webinario. Y en los próximos meses vais a ver que va a haber diferentes formaciones, diferentes materiales educativos que se van a publicar. Y al final, en la parte baja de la diapositiva, veis otros materiales donde se incorpora la integración en todo el proceso de solicitud de financiamiento. Por ejemplo, promoción de sesiones sobre integración en el diálogo de país para poder identificar las prioridades de integración, apoyar la preparación y alineación de los proveedores de asistencia técnica. También vamos a tener un apoyo consultivo de la Secretaría durante la elaboración de la solicitud de financiamiento, incluidas la revisión, la preparación de la subvención y las clínicas de integración. Aquí hay mucha información. Me gustaría que tengáis claro que está todo a vuestra disposición y que son materiales o eventos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Ahora vamos a tener una presentación por parte de compañeros de Benín, así que aseguraros de que configuráis la interpretación para la traducción a inglés, porque esta presentación se va a hacer en francés. Estamos muy contentos, muy contentas de poder escuchar la experiencia de Benín en materia de integración de servicios de salud. Tenemos la presencia del doctor Hervé Benidé, que es el primer secretario adjunto del Consejo Nacional de Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. También al doctor Conrad, que es director de Higiene y Saneamiento Básico de la Agencia Nacional de Salud Primaria, y el señor Armand Awanzou, que es responsable de seguimiento estratégico de la Instancia Nacional de Coordinación del Fondo Mundial. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y tenéis la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, responsables del Fondo Mundial, representantes del gobierno, socios, colaboradores, representantes de la sociedad civil, consultores, el gobierno de Benín y en particular el señor ministro de Sanidad quieren expresar su profunda gratitud para con el Fondo Mundial por su acompañamiento estratégico y por habernos dado la oportunidad de estar aquí para compartir nuestra experiencia. Con esta presentación que vamos a hacer a tres voces, queremos compartir una visión clara de esta dinámica colectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Este es el contenido de nuestra intervención, que va a tener 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional Integrado.
destinado a eliminar el VIH, la tuberculosis y la malaria, las epidemias, que es el PEN, integrado para 2024-2030. Luego veremos las modalidades de ejecución de este plan integrado y los mecanismos institucionales, así como el sistema de monitoreo y evaluación. Y mis otros dos compañeros van a exponer sucesivamente la alineación de este Plan Estratégico Nacional integrado con la Política Nacional de Salud Comunitaria, la PNSC, y las perspectivas del país para el octavo ciclo de subvenciones en relación con el Taller Nacional sobre Integración de estos servicios. Quelle est la vision Muy de bien, votre pues, plan ¿cuál es de la plan visión que guía 2024-2030? nuestro plan de Il expose une 2024-2030? vision transformatrice Lo que à encontramos en el savoir, plan es una à l'horizon visión 2030, transformadora le Bénin que dice lo siguiente: con vistas a sa 2030, plateforme de Benín gouvernance refuerza su intégrée plataforma et para una performante gobernanza de la integrada y réponse eficaz de la nationale aux respuesta maladies nacional a prioritaires las enfermedades qui prioritarias, tient compte teniendo des en enjeux cuenta d'égalité de genre et cuestiones de de igualdad de diversité género y derechos humanos et y assure la garantizando synergie et la sinergia l'efficacité y dans la la lutte eficacia en la contre lucha contra ces estas maladies. enfermedades. Cette vision traduit un changement de Esta paradigme, à visión savoir refleja un cambio de passer d'une paradigma juxtaposition que des consiste en réponses pasar de una sectorielles à une juxtaposición logique de las systémique respuestas a las centrée sur les enfermedades a una populations. lógica Next. sistemática que se centra en las poblaciones. Parlons du processus d'élaboration du plan. En cuanto al proceso de elaboración del plan, Dès 2016, le desde el gouvernement año béninois a 2016, affirmé une el ambition claire gobierno qui est de afirma una capitaliser visión sur la muy maturité clara des que tiene que programmes de ver lutte con contre les la maladies prioritaires capitalización del afin programa de permettre leur o de la intégration madurez pour de los plus programas d'efficacité. para C'est permitir sur una cette integración base mucho más qu'a eficaz. été Esta élaboré es le la base, la premier madurez plan de los programas, y a partir de ahí se elabora el 2024, primer plan ainsi que celui integrado qui sera actuellement 2020-2024 y también el plan 2024-2030. actual 2024 a Le processus 2030. a été conduit selon un principe El fondamental proceso se ha guiado d'appropriation por un nationale principio fundamental de apropiación sous le nacional leadership politique du ministre de y la ha contado con Santé el liderazgo et político avec del une Ministerio de la coordination Salud, technique así como assurée con par le una CNLSTP. coordinación técnica por parte del L'élaboration de ces éléments CNLSTM, el appuie Consejo Nacional de sur Lucha un contra el VIH, dialogue SIDA, tuberculosis, malaria, inclusif hepatitis, et infecciones de structuré, transmisión sexual y approprié. epidemias. Como digo, Les seguimos un principio programmes participativo e par la integrador suite, dirigido por el les Estado. sectoriels de Tenemos MANPELF, los les programas programmes por sectoriels enfermedad, fixés los par les programas experts, partenaires sectoriales, techniques et financiers, les los organisations de la socios société técnicos civile y financieros, la participación de la sociedad communautés ainsi civil que les y consultants las avec une comunidades, así analyse como el conjointe apoyo des de réponses et consultores l'identification nacionales des e causes internacionales. Todos et ellos convergences. conjuntamente desarrollan Le un processus análisis a également de prioridades capitalisé para buscar sur esas les enseignements issus de convergencias. Este l'évaluation du proceso plan se basa en los 2020-2024 aprendizajes à derivados travers de la une evaluación analyse del plan documentaire approfondie 2020-2024, con et una des revisión entrevues documental ciblées en profundidad y avec también con les acteurs clés. entrevistas muy específicas Next. con las partes interesadas clave. Parlons des modalités de mise en œuvre Ahora et des vamos a ver mécanismes las modalidades de institutionnels. ejecución del Plan La mise en Estratégico œuvre Nacional Integrado y repose los sur une mecanismos architecture institucionales. institutionnelle Bueno, allant pues du esta niveau ejecución se basa en national una au niveau arquitectura communautaire. Le institucional que va del CNLSTP nivel nacional al assure nivel un rôle comunitario. central de coordination stratégique, Tenemos la la Secretaría cohérence, la cohérence Ejecutiva, interprogramme, el tandis que les CNLSTP, structures que se encarga de sanitaires, toda la coordinación, y communautaires luego tenemos et la aussi estructura sanitaria territoriales y portent la comunitaria, así mise como en la œuvre estructura opérationnelle territorial, que son los des niveles encargados interventions de esa intégrées. ejecución operativa y de esas Cela permet de intervenciones concilier les sobre el principes terreno. De esta de manera proximité des conseguimos soins garantizar et esa l'implication integración, des la autorités proximidad de locales los du secteur servicios de privé, atención y la d'organisations implicación de communautaires, autoridades et locales, de sector privado, revendiquer clairement agentes des moyens à comunitarios, chaque etcétera. niveau. Igualmente, también se Sur le promueve plan esa opérationnel, l'intégration se responsabilidad traduit a par todos los la niveles, a convergence todos los des niveles, perdón. services Y a de nivel délestage, operativo, de prise en charge la et des activités ejecución communautaires se en traduce en cohérence
la avec la descentralización de coordination los santé servicios communautaire de qui diagnóstico, intègre un servicios de paquet de atención services en santé humaine y, bueno, el à desarrollo de un base paquete d'aide de médicale. servicios de Le salud GC7 a todos los est niveles. utilisé comme une phase de Hay una transition bien articulación con el organisée ciclo de subvenciones avec un número 7, que principal es una récipiendaire se unique utiliza como una pour les fase de maladies transición prioritaires et le para rapprochement buscar des un apoyo systèmes de integrado a los santé. programas de Ce n'est enfermedades pas le prioritarias, CNRSTP VIH, qui, après tuberculosis y malaria, todo l'intégration garantizado por el transversale des dimensions CNLSTP y con genre la et integración droits humains. transversal Cette de la phase dimensión de género y a de los permis de derechos humanos. tester En les esta approches fase intégrées et pudimos renforcer la poner a capacité prueba des los acteurs, enfoques integrados, notamment à reforzar las travers des capacidades de los supervisions actores intégrées. y Ces acquis aplicar constituent una aujourd'hui supervisión une base integrada. solide Todos pour estos une aprendizajes han dado optimisation lugar a una plus base muy structurante de sólida que nos ha l'intégration permitido sur optimizar GC8. esa Merci. integración para el octavo ciclo de subvenciones. Parlons du suivi, En évaluation cuanto al sistema de et amélioration monitoreo de y la performance. evaluación y al sistema Le de mejora pilotage continua, stratégique tenemos un de pilotaje l'intégration au Québec estratégico de la repose sur integración un en dispositif de nuestro suivi país et que se basa d'exercice en un harmonisé dispositivo de seguimiento y institutionnellement evaluación doté du armonizada CNRSTP. Ce institucional que dispositif reposa combine fundamentalmente sobre el CNLSTM. le suivi de routine, De esta manera se hace revue un conjointe seguimiento del desempeño périodique et rutinario évaluation conjunto intégrée y permettant une periódico. Se utilisation llevan a cabo revisiones y systématique et evaluaciones structurée des conjuntas données pour y orienter también se les hace una décisions. utilización La estructurada de los redevabilité est datos para assurée orientar las avec decisiones. une De esta manera se comptabilité garantiza la solide. rendición de Aux cuentas conseillers du y para ellos CNRSTP à tous les se exigen niveaux informes et groupes consolidados para los partenaires socios y et también un recours d'informations información por parte de régulier todos los aux socios, composantes du igualmente local du boletines système de santé epidemiológicos et aux periódicos communautés. y Ces observaciones mécanismes para la comunidad, con el componente contribuent à local del une sistema de salud y dynamique miembros de las continue comunidades. Todos estos d'amélioration des mecanismos performances et permiten que au llevemos a cabo una renforcement de dinámica la de mejora qualité del des desempeño, interventions. mejora de los Merci. resultados y mejora de la calidad. Alors, qu'en est-il de l'alignement donc du plan stratégique avec la politique Bueno, nationale de santé en cuanto a communautaire? la alineación del plan estratégico Cet integrado con la alignement se política fait nacional pour de salud toujours connaître la comunitaria, se vision lleva One a cabo, se Health. consigue mediante una visión Et cette compartida vision que a llamamos pour One objectif Health donc d'améliorer les y que indicateurs de busca mejorar santé los en indicadores de intégrant salud, donc les trois types de integrando la santé, salud, mais los tres tipos de également en salud, mettant en humana, place un animal cadre y de medioambiental, y gouvernance también como pour marco de permettre la gobernanza réélimination des para maladies et eliminar las briser donc les enfermedades y silos acabar verticaux. con los silos Et verticales. l'alignement se fait également à travers trois Esta autres alineación también se structures, à consigue savoir mediante l'intégration otras tres systémique des acteurs dinámicas. En primer communautaires, que sont les lugar, la relais integración de los communautaires trabajadores de et salud les agents de comunitarios, santé esos communautaire agentes de qualifiés. divulgación comunitaria y trabajadores de salud comunitarios Ceux-ci cualificados. s'occuperont donc de la Todo prévention esto et de la eh, tiene sensibilisation mucho que ver con donc, la des maladies prises en prevención, charge la par le plan sensibilización stratégique, de todas las conformément donc au enfermedades paquet que d'activités qui est intégré. se tratan desde el sistema de Il y salud a également la y décentralisation et también se l'ancrage aplica el local. paquete mínimo integrado de La politique actividades nationale de del santé Plan communautaire Nacional, de la établit Política donc Nacional Estratégica. Luego la tenemos una composante dinámica de locale de système de descentralización e santé, COLOS, implementación local. El comme PNSC façon du establece el système componente de local del sistema santé de salud au como una niveau des extensión villages del et sistema quartiers. de salud a nivel del Et municipio le plan stratégique y del s'appuie également distrito. sur ce Y luego maillage el plan en estratégico también confiant está la alineado con esta coordination red, opérationnelle aux instances delegando la décentralisées, coordinación operativa en entidades et en s'appuyant descentralizadas, lo que également se conoce sur como les élus unidades de locaux gestión et les chefs de comunal, service pour y también l'engagement. contando con el apoyo de los Et representantes enfin, le electos locales y troisième los jefes de los pilier, municipios c'est para le la système de movilización. Y luego surveillance tenemos qui esa fait tercera tout dinámica, que sería el sistema único de conformément donc à la vigilancia. politique de santé communautaire. Esto Ce se basa système en la unique política de permet salud donc comunitaria une y alerte permite précoce crear au un niveau sistema communautaire comunitario de alerta temprana. et naturellement donc en prenant en compte donc les maladies prises en charge Y, por supuesto, teniendo en par la cuenta PSC esas et enfermedades l'approche One Health. que aparecen Next. en la Política Nacional de Salud Comunitaria y en el Plan Estratégico. Pour ce qui est donc des mécanismes de financement, Bien, ahora en il faut cuanto a reconnaître los que mecanismos de l'intégration financiamiento, permet debemos donc admitir que la une mutualisation integración
permite poner en común interventions. las intervenciones o mutualizar las Et c'est une intervenciones. stratégie clé pour le réinvestissement donc, de l'économie à échelle qui est Por lo générée tanto, se par consigue una l'intégration agrupación y des se consiguen interventions. economías de escala. Es Mais una elle estrategia exige clave également un organisme reinvertir en las place economías de pour escala generadas por la l'économie. integración y la transversalidad de Ce las panier actividades. commun est opérationnalisé déjà par Y le tenemos el fondo PSE común. Es un fondo común que aparece en à el travers donc, PNSC, que pour recomienda l'acquisition des produits de crearlo para santé, garantizar el financiamiento l'achat de et la la salud gestion du stock comunitaria. ainsi Se que des utiliza para distributions. comprar, para gestionar el stock, Il y a le etcétera. financement local et la pérennité Luego qui tenemos también est el également des financiamiento mécanismes de financement local y la processés. sostenibilidad. Son también mecanismos de financiación C'est l'une des previstos caractéristiques en este fondamentales donc, proceso. Es una de las du características programme avec fundamentales del l'institution de la programa. institutionnalisation de la ligne Y lo que budgétaire hace es que d'aide busca communautaire, institucionalizar la FINAC línea budgétaire, presupuestaria, Fondo de Apoyo alimenté al par le Desarrollo de las gouvernement, très Comunidades para la importante. Salud Comunitaria, Et que se le alimenta por parte PSE del donc, gobierno, es muy intègre également importante. cette approche en Y el plaidant Plan pour Estratégico l'augmentation Nacional de la contribution des integrado, collectivités incorpora territoriales este enfoque au abogando por financement un de la lutte aumento de la contre les maladies contribución de las prioritaires. autoridades locales al financiamiento de la lucha Enfin, contra las la enfermedades contribution du prioritarias a secteur través de los privé planes de est desarrollo également local. Y luego, por soutenue último, tenemos la contribución del sector pour renforcer et privado, diversifier les sources de y financement. la sociedad civil, con el mecanismo de financiamiento que Next. incluye una estrategia para movilizar recursos del sector privado y la sociedad civil. Le Bénin a organisé un atelier de haut niveau Bueno, d'intégration des services de santé. nosotros en nuestro país estamos trabajando por esta integración de los servicios de salud. Lo hemos hecho a través de un taller celebrado a nivel nacional sobre la integración de estos servicios y que se ha centrado en la recopilación de datos de los receptores principales, los programas de enfermedades y los departamentos técnicos del Ministerio de la Salud mediante un cuestionario diseñado por el Fondo Mundial. También se ha llevado a cabo un análisis de los datos recopilados que nos ha permitido disponer de información sobre las posibles áreas de integración y tener sugerencias de financiación para el octavo ciclo. Se ha tratado de un taller de alto nivel participativo con socios técnicos y financieros, departamentos técnicos del Ministerio de Salud, responsables de atención primaria, de laboratorios, con el sistema de información sanitaria, organizaciones de la sociedad civil, receptores principales, programas y las ONG internacionales que trabajan en los ámbitos de la salud sexual, reproductiva y de la salud mental. También dentro de este taller se finalizaron las respuestas para determinados ámbitos y se han definido y establecido nuevas prioridades que también se han jerarquizado. Como resultado de este taller, las prioridades ahora se organizan en 4 ejes. El primer eje es la planificación y la política de recursos humanos. El segundo eje versa sobre la integración de los servicios de atención y laboratorio. El tercer eje tiene que ver con el monitoreo, la evaluación y el sistema de información. Y el cuarto eje es el relativo a la cadena de suministro y logística. En cuanto al primer eje, tenemos 2 prioridades definidas. Por un lado, el establecimiento de un sistema con un fondo común para todo el financiamiento, incluido el presupuesto nacional. Es un sistema que contará con la coordinación de la Dirección de Planificación, Administración y Finanzas y luego tenemos una segunda prioridad dentro de este primer eje que consiste en evaluar el actual modelo de integración de la gestión de subvenciones con vistas a tomar una decisión para mejorarlo en el octavo ciclo de subvenciones. En cuanto al segundo eje de integración, la integración de los servicios de atención y laboratorio, tenemos una prioridad que es generalizar la prestación y la integración de servicios en las unidades de maternidad de las 34 zonas sanitarias. Segunda prioridad, mantener el paquete integrado de monitoreo dirigido por la comunidad, incluyendo además un enfoque participativo e inclusivo a la hora de su ejecución. Siguiente diapositiva, por favor.
Le troisième axe suivait Luego la tenemos un tercer d'évaluation eje, el relacionado con el monitoreo, evaluación y sistema de información. Y aquí la prioridad es garantizar la integración del programa de la tuberculosis en la plataforma DHIS2, reforzar la coordinación de los programas mediante la integración de todas las áreas de prestación de servicios como segunda prioridad. Y luego, para nuestro último eje, el relativo a la cadena de suministro y logística, la primera prioridad es lograr la interoperabilidad entre el sistema de visualización de datos logísticos y el sistema de información para la gestión logística electrónico, además de poner en marcha un sistema integrado de distribución de productos sanitarios para todos los programas. Y por otro lado, dentro de este taller hemos actualizado la hoja de ruta para la elaboración de la solicitud de financiamiento, incorporando la apropiación de las prioridades de integración por parte de los miembros de las comisiones temáticas y también las actividades específicas que se van a desarrollar durante el próximo diálogo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los compañeros de Benin. Y ahora vuelvo al inglés, retomo en inglés para presentaros el resumen de este webinario y para las preguntas y respuestas. Muy bien, pues en síntesis, la integración es un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo. La integración nos tiene que ayudar a tener mejores resultados de salud. Debe ser dependiente del contexto y de las prioridades nacionales y subnacionales. No ocurrirá en todos los lugares al mismo tiempo. Y, como he dicho, se podrá ir desarrollando en los diferentes enfoques y progresivamente en función de los países. También los países deberán aportar una visión holística del sistema de salud y de los resultados sanitarios de la población y abordar cómo las inversiones del Fondo Mundial contribuyen a estos objetivos, reconociendo que no se podrán abarcar todas las áreas. En el octavo ciclo de subvenciones, cada solicitante deberá presentar todas las solicitudes de financiamiento para los diferentes componentes de enfermedad elegibles y SSRS en el mismo plazo. El Fondo Mundial recomienda presentar una solicitud de financiamiento única con múltiples componentes, pero si esto no es posible, se podrán presentar solicitudes independientes siempre que se envíen en el mismo plazo. Garantizar que la descripción y el presupuesto reflejen la coordinación entre programas y también la participación comunitaria en el diseño, la ejecución y el monitoreo de los servicios será necesaria para garantizar que se aborden los obstáculos en los servicios de salud y se mantenga el acceso. Hay varias preguntas sobre esto en el chat. Y, por último, el costo y monitoreo de las actividades integradas para apoyar la toma de decisiones en el futuro. Vamos a pasar ya a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por vuestra participación. Hay muchísimas preguntas. Voy a ir mostrando ya la diapositiva. Hay algunas preguntas sobre las poblaciones clave. Sí, muchísimas gracias, Estrella. Aquí tenemos ya en la diapositiva las preguntas. Le quiero preguntar a los compañeros de Benin si está todo bien, si ellos quieren responder alguna pregunta. Sí, vale. Marika. Vale, pues vamos a darle la palabra primero a los compañeros de Benin para que respondan a las preguntas relativas a su presentación. Compañeros, hay preguntas para vosotros en el chat sobre la integración en vuestro país, sobre vuestra presentación. Por favor, ¿podemos proyectar las preguntas para Benin? It's for the Silda. If I can start. Let me see if I see them. Let me see if I see A ver them. si las veo. Okay, Estrella, maybe Muy bien. we go with this slide and then we move Estrella, to pues si the quieres vamos a responder a esta diapositiva y luego ponemos las otras. No, tengo las preguntas aquí para Benin. Vale. Primera pregunta de Tanis Tobawa.
WHO Multi-Sectoral Accountability Framework was Estáis pivotal utilizando for the el integration marco process de to support the health responsabilidad of the community system. de la Colegas OMS de para Benin, los sistemas comunitarios. ¿vous Compañeros de avez eu Benín, la traducción? ¿habéis podido seguir la traducción de esta pregunta? Est-ce que les collègues du Bénin, docteur, Compañeros de Benín, ¿podéis encender los micrófonos para responder? ¿Habéis podido escuchar la pregunta? La question, c'est Vale, la pregunta es la siguiente. Multi-sectoral accountability framework de l'OMS ¿Estáis utilizando el marco de rendición de cuentas multisectorial de la OMS para vuestro proceso de integración? Bon, sinon, Bueno, est-ce que vous m'entendez? no sé si me escucháis. Oui, oui, nous vous Sí, entendons très bien. sí, podemos Vous avez escucharte muy entendu la bien. question? ¿Habéis escuchado la pregunta? Oui. Sí, Question numéro 2. es la pregunta número 2, ¿no es así? La question numéro 1 No, es la número 1. Si le La multi-sectoral pregunta es accountability si framework estáis de utilizando l'OMS a ese été Multisectoral utilisé Accountability pour Framework de votre la processus d'intégration. OMS para guiar vuestro proceso de integración. Merci. Gracias. Sinon, on peut passer à la prochaine question. Si c'est Si plus no, facile. podemos pasar a la siguiente pregunta, que quizás es más sencilla. Est-ce que, quelle est la prévalence du VIH, ¿Cuál la es la tuberculose et des prevalencia del et des VIH, la hépatites du Bénin? tuberculosis y la Est-ce que cette malaria y de intégration las concerne tous hepatitis les niveaux en des soins Benín? santé, Esta de tout integración système communautaire afecta et a des todos unités los sanitaires? niveles de atención sanitaria, es decir, a todos los subsistemas comunitarios y las unidades sanitarias. Ok. Je pense que les collègues du Bénin, I think they're having some connection issues. Me da la sensación de que los compañeros de Benín están experimentando algunos problemas de conexión. Puede ser, quizás podemos retomar las preguntas iniciales y luego volver a charlar con ellos cuando se puedan conectar. Os pido disculpas por eso, pero bueno, vamos ya a la primera pregunta sobre poblaciones clave. Si hay compañeros que se puedan conectar, hay varias preguntas en este sentido sobre poblaciones clave y sobre poblaciones vulnerables y cómo abordar, cómo trabajar con estas poblaciones desde la integración. Bien, muchísimas gracias, compañera. Gracias por esta pregunta. También habréis visto como en la parte de la presentación de Estrella hay menciones específicas a esto. Sabemos que hay mucha estigmatización y discriminación en los servicios de salud y que las personas que se ven afectadas por un mayor riesgo también muchas veces tienen más dificultades de acceso. Por lo tanto, es muy importante que esa estrategia de integración aborde la discriminación y que esto se trabaje con el personal sanitario, porque esto tiene que estar dentro de los protocolos y de las formaciones estándar para los trabajadores de la salud. Pero todo va a depender siempre de los países y de la población de los países. Por eso hay que trabajar con las partes interesadas para asegurarnos de que todas las poblaciones tienen acceso, pero en particular las poblaciones con mayor riesgo. Te doy la palabra, Estrella. Thank you, Marika. Muchísimas gracias, Marika. Hay muchas preguntas también en materia de políticas, pero creo que no vamos a poder responder a todas las preguntas, aunque sí que trataremos de responderlas por escrito. A ver, siguiente diapositiva o siguiente pregunta. Bien, más preguntas sobre integración. A ver, pregunta número 2. Más allá de las 3 enfermedades, VIH, tuberculosis y malaria, la pregunta es si el contexto de un país puede integrar también las hepatitis.
¿Hay algún recurso específico del Fondo Mundial para trabajar con la hepatitis? Por ejemplo, ¿se puede integrar el VIH en los departamentos ambulatorios? Ya hay algún trabajo que se ha llevado a cabo, algunas directrices en integración que se han compartido por parte del equipo de VIH y también al revés por parte de otros compañeros. Y también hay directrices de la OMS disponibles. No sé si algún compañero quiere comentar algo más, quiere añadir o quizás en el chat, no sé. Vale, tercera pregunta. ¿Va a poner el Fondo Mundial recursos a disposición para apoyar el principio de estas reformas sistémicas a largo plazo? Bueno, la integración no va a tener lugar, no se va a desarrollar en un solo ciclo. Así que muchas de las estrategias se van a tener que desarrollar en más de un ciclo a lo largo de mucho tiempo y todo va a depender de en qué punto esté cada país. Pero sí, están previstas esas reformas sistémicas a largo plazo. Podéis encontrar diferentes recursos, la SPDI, sobre la herramienta SPDI, hay recursos online. Y compañeras, compañeros, si queréis comentar algo, ¿dónde podemos encontrar esas herramientas como la SPDI? Pues online y también en la página web del Fondo Mundial, perdón, de la OMS. Bueno, mientras abrís los micrófonos para añadir algún comentario, seguimos. En cuanto a los modelos de madurez en materia de integración, en cuanto a esa herramienta que se ha mencionado hoy, ¿dónde podemos encontrar información? Sí, la herramienta de evaluación de los modelos de madurez se ha publicado en la página web de los CDC de África, por ejemplo, y también la vamos a incluir en las diapositivas una vez que las finalicemos para compartirlas, esta presentación que la vais a tener. Muy bien, la recomendación de consolidar los acuerdos de ejecución en una sola unidad de gestión de proyectos bajo la coordinación de los ministerios de salud podría dar lugar a una menor presencia de organizaciones de la sociedad civil en los receptores principales. ¿Cómo puede asegurar el acceso a los servicios para las poblaciones estigmatizadas o marginalizadas para evitar el estigma, la estigmatización? Bien, no estoy segura de haber comprendido bien esta pregunta. Quizás algún compañero, alguna compañera puede echarme una mano. No sé si hay algún compañero o alguna compañera que quiere comentar algo sobre la pregunta número 6. Voy a pasar a la siguiente. Vale, para los países en transición o en eliminación de alguna de las enfermedades, ¿cuál es el nivel de flexibilidad de las directrices para los solicitantes del octavo ciclo a la hora de permitir la integración de programas entre componentes de enfermedades ISSRS y qué tipo de evidencia quiere recibir el Fondo Mundial en materia de diálogos de procesos? Bueno, nosotros queremos saber o tenemos interés en que esos diálogos nacionales tengan lugar lo antes posible. Así que la respuesta es sí, efectivamente, absolutamente, sí. Es importante contar con una amplia variedad de participantes, socios nacionales, pero también socios externos que participen en el diálogo nacional para luego estar integrados dentro de todo el sistema sanitario. Y en esa solicitud de financiamiento vais a encontrar un apartado donde podréis incluir
vuestras prioridades de and how integración you'll be para planning cada país to y también allot the grants. cómo las vais a ir It will be abordando important con to las include subvenciones. these Así que sí, integration es muy priorities importante upfront, incluir las and ideally prioridades those de should come integración en la from fase an integrated inicial, country al dialogue. principio, muy, muy importante. Y también abordarlas en el diálogo de país. Okay, so the next question I Bien, think has already been answered on yo creo que la integrated siguiente TLM pregunta ya se leveraging ya se ha TLM as a way respondido. to ensure Es la pregunta sobre el monitoring monitoreo policy liderado fluency. por Next la slide, please. comunidad. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Um, Estrella, if Marika can come back. Estrella, yo creo que Mareka a lo mejor puede Yeah, volver it's para really not responder ella a esta very pregunta. happy to do that, Sí, José sí, and con Estrella. mucho And it's gusto. really too early to answer that question. As Ahora you know, mismo es muy pronto para we're doing executive responder a order la that were pregunta last Friday, and I think will be formally published porque tomorrow, but this is rough drafts. los We're documentos carefully assessing the se text to han understand any publicado potential simplemente el implications, and we're doing a rigorous viernes consultation with pasado. partners Entonces, and all bueno, vamos a tener que stakeholders llevar a on cabo all un the fronts. proceso de And consulta con los also would like socios, to etcétera. emphasize that our priority Y will también remain me to ensure the gustaría continuity of destacar life-saving prevention, treatment, and care que services for the communities we serve. nuestras And we're prioridades carefully tienen que ver studying con la potential prevención, la implications atención y bueno, from vamos a intake analizar nominated las next generation. potenciales implicaciones de estas nuevas regulaciones. Thanks, Marika. Estrella, we can continue. Muchas gracias, Maraka. Question Estrella, 12. ¿puedes continuar? Question 12. So, Pregunta número are any of 12. my HIV and TB colleagues online? ¿Algún compañero o This has been compañera de VIH y extensively tuberculosis le addressed gustaría within CC7 aportar guidance as well. información? Bueno, aquí On HIV, TB and prevention, la because respuesta a esta and pregunta it's las tenéis en las directrices para el séptimo ciclo WHO guidance, through UNAIDS guidance, y and también, por ensuring that supuesto, where en HIV services diferentes are directrices available, también de TB la diagnosis and OMS. screening is available, and vice versa. Ahí se habla de But if any of my diferentes HIV or opciones de TB colleagues want to come diagnóstico in de and add, please do. tuberculosis y también sobre recomendaciones de VIH, pero si algún compañero o compañera quiere decir algo, por favor, Let's see adelante. here from Robert. No, venga, pues sigamos. I know the number of cross-cutting activities within our SSH component and He disease visto que hay una component serie can de actividades transversales dentro del componente de sistemas de salud resilientes y if I understand the sostenibles que question tienen que ver well, con un componente de enfermedad específico. Todas esas actividades transversales se ideally in pueden an priorizar dentro integrated del planning, componente de all of the SSRS. Vale, en esa solicitud única de the RSSH modules financiamiento, should include los the modelos HIV, de TB, and malaria components, and these simply SSRS deberían incluir won't los come out health componentes systems de VIH, approach. So tuberculosis y malaria, for y example, sobre in the todo desde el supply enfoque chain del sistema de salud. Por ejemplo, en la cadena de module, suministro, at en el modelo de cadena de warehousing suministro, should be united in one cuando, and not have separate warehousing for HIV, por ejemplo, TB, and malaria. el tema del Same almacenamiento as se mentioned puede this integrar para las in tres the enfermedades, en lugar de presentation, tener but also un this área would o un mean that proyecto de for almacenamiento para cada let's say enfermedad. integrated sample Esas son, transport por ejemplo, should be otras included prioridades, in otras opciones para los in the sistemas de RSSH laboratorio, por module ejemplo, for labs. que se There are some pueden incluir examples of en this and on esos how to do sistemas it de salud resilientes y within the sostenibles. group. Hay ejemplos But of course sobre cómo hacer are esto en el non-exhaustive and informe there técnico. can be more than can be No that can son be added to that. exhaustivos y, bueno, se podrían Okay, incorporar más so ejemplos. Estrella, we're going to move to the Benin? questions for colleagues from Estrella, Benin if they're back. vamos a So this pasar a is, las preguntas para several los questions from compañeros de Benin, Benín, porque hay and most varias, of them being así que deberíamos I'm running aprovechar que están hoy presentes en 15 el minutes left. webinario. So, Sí, uh, solamente nos quedan colleagues 15 Benoit, est-ce que minutos, vous êtes en- así que compañeros de Oui, nous Benín, sommes bien ¿estáis? là. Sí, ya estamos aquí. on va passer au... Oui, nous sommes bien là. Super. Donc, on passe à vos questions. Estamos aquí. Bien, pues vamos a pasar a las respuestas que van dirigidas a vosotros. La primera es, se trataría simplemente de verificar si el MAF de la OMS ha jugado un papel central, ese marco de responsabilidad multisectorial, un papel central en el proceso de integración que quiere apoyar sistemas de salud comunitarios. Sí, puedo confirmar que las orientaciones de la OMS se han tenido en cuenta específicamente en el marco de la elaboración del Plan Estratégico Nacional Integrado, efectivamente, y también
se han utilizado para la Política Nacional de Salud Comunitaria, que efectivamente se integra en el marco de este plan. Merci beaucoup. On va passer à la Muchísimas prochaine gracias. question. Pasamos a la siguiente Quelle est la pregunta. prévalence du VIH, ¿Cuál es tuberculose la et prevalencia d'hépatite del et des VIH, la hépatites au Bénin? tuberculosis, Cette intégration la malaria y las concerne-t-elle hepatitis en tous les Benín? niveaux de soins Esta de santé, integración c'est-à-dire les soins de se système aplica a todos los communautaire, niveles de atención sanitaria, es decir, système subsistemas communautaire et comunitarios les y unités también sanitaires? a todas las unidades sanitarias? Merci beaucoup. Muchas En ce qui gracias por concerne esta les pregunta. Bueno, en prévalences cuanto a la concernant le prevalencia, VIH-Sida dans la population générale, tenemos el elle VIH est à en la población 0,8%, general a donc c'est moins de 0%. 0,8%, es decir, Pour menos ce qui del concerne la 1%. tuberculose, En cuanto a la l'incidence tuberculosis, la actuelle, incidencia validée dans actual le précédent rapport de validada en el l'OMS último est informe de de la 40 OMS cas pour 100 era 000 del habitants au Bénin. 44, Nous vous confirmons qu'elle est vraiment 40 casos en por nette 100.000 diminution habitantes, par o rapport sea aux que ha précédentes caído su prevalencia drásticamente respecto a los años anteriores. les hépatites, Y nous vous respecto a précisons que las les hépatites hepatitis, sont podemos bien sûr especificar intégrées dans que le las PSNIE et hepatitis, d'ailleurs, por le PSNIE supuesto, est une forman appellation, parte c'est del le Plan Plan Estratégico Stratégique Nacional. De hecho, el Plan Intégré Estratégico Nacional se llama visant Plan Estratégico l'élimination Nacional du VIH-Sida, Integrado de la para la tuberculose, eliminación del paludisme, VIH, des hépatites. la tuberculosis, la Il malaria s'agit y las également en médecine hepatitis. Por et lo des tanto, épidémies. Toutes está ces ahí maladies y reconnues también las prioritaires au enfermedades de Bénin transmisión sont sexual y las prises en epidemias. compte Por lo dans tanto, le cadre de forman cette parte de las enfermedades PSNE prioritarias en année. nuestro país. Elle a Está été prevista su eliminación en el Plan inscrite dans le Estratégico cadre de la Nacional. nouvelle politique de santé Y communautaire también forma qui est parte de la l'objectif nueva política majeur de de salud ce comunitaria. PSNE au niveau communautaire. Parlant des Y en niveaux, cuanto a los euh, niveles des niveaux où l'intégration se passe, en fait, la en los question que de se desarrolla la l'intégration, integración, bueno, el tema de la elle est integración holistique, elle est exhaustive. es un Tous les tema niveaux de la holístico, es una pyramide cuestión holística y sanitaire, exhaustiva que se comme nous aplica a l'avons todos los expliqué niveles déjà de la au niveau pirámide, central. digamos, sanitaria, desde el nivel central al más, pilotage eh, politique par le donde hay ministère de la un Santé pilotaje, una et dirección le política por CNSTT parte del Ministerio de Salud qui joue la coordination y, y también el technique organismo de à ce coordinación niveau-là. Dans les niveaux técnica. intermédiaires, tout est pris en compte. Mais, et Pero notamment en encore los en niveles matière intermedios opérationnelle, también nous se pouvons tiene vous en dire cuenta. Y que en cuanto toutes les al structures nivel sanitaires operativo, du podemos pays decir que la couvrent la estructura mise en œuvre du sanitaria PSNIE del país, et à todos travers los les niveles actions de dépistage, de prise en están charge vinculados a la aplicación de et estos des actions planes con communautaires. diferentes Mais niveles le de volet communautaire tamizaje, encore à atención travers la nouvelle sanitaria, politique de etcétera. santé Pero el nivel communautaire comunitario, qui gracias a prend la en compte nueva les política de relais salud comunitaria que tiene en cuenta dans a tous les esos villages, les hameaux, les quartiers de ville de ce pays, agentes il met en œuvre ce comunitarios, plan stratégique intégré. Et ahí también cela se prend aplica el une plan dimension estratégico integrado One y ahí Health adopta avec una des dimensión One parties Health, et que es santé nuestro humaine, enfoque con santé ese animale, paquete de santé salud environnementale. humana, Je salud précise animal parce y que cela salud prend en compte toutes les medioambiental. Es maladies importante prioritaires que nous avons precisar esto y también citées un peu especificar que en partout este avec des plan indicateurs à se tous les niveaux. consideran todas las L'espace enfermedades de prioritarias a responsabilité todos los qui permettent niveles de y suivre también se cette aplica mise en œuvre la à responsabilidad, la tous les niveaux. rendición de cuentas a todos los niveles Merci, docteur. igualmente. Muchísimas gracias, On passe à la gracias, prochaine doctor. question qui est Siguiente importante pregunta en la pour les pays diapositiva à que es faible prévalence du pertinente VIH. para los países Comment con baja organisez-vous le prevalencia de service de VIH. dépistage, ¿Cómo sachant que organizáis pour le ese service de servicio de dépistage s'intègre tamizaje, tous les agents sanitaires, sabiendo que tandis que para pour la la tuberculose malaria ese et le tamizaje, ese VIH, il n'est diagnóstico se hace disponible en que todas las pendant zonas l'anonymisation sanitarias, de mientras que para la de tuberculosis y el dépistage au VIH, Bénin? Je pense que ese là-dessus, tamizaje vous devez solamente nous está savoir disponible en un número quels sont limitado de les de références centros de de l'accès tamizaje o de en diagnóstico dehors en Benín. ¿Cómo de gestionáis ces centres de ese haut volume? acceso fuera de las zonas de alto volumen? Merci beaucoup. Muchísimas Comme vous gracias l'aviez por esta dit, au pregunta. niveau du Como Bénin, le bien has VIH, la dicho, en tuberculose, Benín el il y a VIH eu y la tuberculosis une nette
han experimentado una mejora considerable en cuanto a la cobertura, en cuanto a la atención, en cuanto a los centros de salud que trabajan con estas enfermedades. Y teniendo en cuenta la estructura sanitaria del país, está la sanidad pública y también está la sanidad privada con capacidades técnicas que ahora a día de hoy permiten llevar a cabo ese trabajo de tamizaje. Y a nivel comunitario, no solamente con ese monitoreo dirigido por la comunidad, sino también por todo el seguimiento comunitario y la participación de esos agentes comunitarios. Todas estas afecciones forman parte de lo que está cubierto, digamos, en la salud comunitaria, y esto ha optimizado el tamizaje y el seguimiento a todos los niveles. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo habéis integrado de manera concreta a esos agentes comunitarios y a esos agentes de salud comunitaria? ¿Están incluidos en el presupuesto para su remuneración o trabajan como voluntarios? ¿Qué motivaciones se tienen en cuenta a la hora de garantizar su integración? Merci beaucoup. Bien, muchas En gracias por termes esta de relais pregunta. communautaire et En d'agents cuanto a santé los communautaire agentes qualifiés, effectivement, ça fait deux comunitarios y types agentes de salud de comunitario santé. Les cualificados, bueno, relais son dos communautaires sont tipos des de agentes volontaires, donc comunitarios. ils sont Los désignés par la communauté primeros, estos et relevos o ils agentes ont à comunitarios, charge son un nombre voluntarios moyen de 200 ménages. Ils ont à charge. y Et más o menos ça, centre están santé al cargo communautaire de qualifié 200 sont hogares. des Es decir, spécialistes de santé, donc esos son voluntarios. Y luego tenemos los agentes de salud des comunitaria spécialistes de cualificados, que santé sí que son disposant d'une profesionales licence en soins expertos infirmiers et qui sont formados, les superviseurs directs de ces y relais ellos son los communautaires. supervisores directos L'intégration s'est de los faite sous le agentes o los paquet relevos, d'activités. Donc, digamos, c'est vraiment un comunitarios. paquet intégré. Esa integración se Vous hace faites mediante un harmoniser. paquete. Donc, tous les relais communautaires Es sur l'étendue un marco du territoire font armonizado la même chose. Donc, ils ont le même paquet y d'activités qu'ils todos déploient. los agentes del Ce paquet territorio, étant digamos, estos suffisamment large, agentes comunitarios tienen ils ont, las mismas on a responsabilidades pu y mettre las en place mismas des tareas. mécanismes de motivation. Alors, le Hemos relais podido communautaire qui est implementar mecanismos volontaire, de donc motivación. Por de ejemplo, la son, communauté, en el a une caso de los motivation de agentes 50% CFA le voluntarios mois. Ça, c'est comunitarios, la motivation tienen financière. una Mais motivación avec comme mécanisme financiera, de un incentivo motivation non financière, financiero il a mensual, pero luego un hay groupe pour otros se déplacer. incentivos Il no a financieros, como un son, por badge. ejemplo, beneficios Et para puis, poder d'autres mécanismes sont mis en place au niveau desplazarse. de la communauté pour Bueno, y otros mecanismos que motiver donc, le relais implementamos de a manière nivel non financière. comunitario para L'agent motivar a santé esos communautaire qualifié agentes est un con spécialiste de santé. incentivos no Lui a une motivation monetarios. Y financière. Il a un luego salaire qui est los de agentes motivation qui est d'un formados, salaire digamos, de 250 000 cualificados, francs CFA. tienen un Il a salario de un impôt et il a 250.000 également francos des mécanismes de CFA, motivation non y financière. bueno, pues tienen Donc, diferentes comme je le incentivos disais, no financieros. Y l'intégration est como vraiment digo, sur esa integración le, verdaderamente le paquet d'activités. Par ailleurs, se realiza con ese paquete de ces actividades. motivations sont Además, assurées à la están fois par le gouvernement et les esos partenaires techniques. incentivos Donc, que los il cubre y el a gobierno y también los socios técnicos. un mapping qui est fait et donc certains sont pris en Se ha hecho charge una par cartografía, les un partenaires techniques et mapeo d'autres dans d'autres communes donc, por sont pris parte en del charge par le departamento gouvernement técnico, à travers donc la ligne y Planète bueno, se ha Santé Communautaire establecido qui est une ligne donc, cuáles du son gouvernement las qui est affectée coberturas que directement aux garantiza communes el et gobierno, qui y se charge el donc de gobierno payer la motivation directamente donc, de ces conectado con acteurs sur los le terrain. municipios, y quien Il faut se reconnaître encarga également de que le plan asumir, de digamos, financement esos incentivos prévoit para los une actores autonomisation voluntarios. El plan de complète financiación donc, du permite financement de la santé una communautaire au niveau autonomización, de digamos, 512 compleja relais, de la financiación de de la manière que, salud, de manera que progressive, donc, les es apports des un partenaires financiamiento diminuent progresivo, et es celui donc, decir, du las gouvernement aportaciones de diminue. los Donc, socios on cada vez augmente van de 15% chaque reduciéndose année, más, ce qui y permet à un la groupe de 7 aportación del ans gobierno de aumenta en un permaner la prise en charge 15% totale, soit par le cada año. Es gouvernement. decir, que lo que se persigue es Merci que beaucoup. finalmente el Merci gobierno beaucoup, llegue a docteur. cubrir la On finit une totalidad de toute estos dernière question gastos. avec vous et Muchísimas ensuite gracias. Una última nous pregunta restons con pour vosotros répondre. y volvemos Quand on a sait que le las budget preguntas national n'est pas generales. souvent Vale. disponible Cuando et n'est pas sabemos que el toujours presupuesto effectué à nacional temps, no au siempre moment está du budget, quelle disponible, stratégie a été mise en place pour assurer o que un todavía fonds no se ha podido conservant desembolsar, optimal o que du no se ha planifié desembolsado a décennal? tiempo en el momento en el que se quería contar con él. ¿Qué estrategia se utiliza Et para je vais vous garantizar el demander de funcionamiento faire une réponse un óptimo peu courte, même si c'est del une question financiamiento assez común? chargée, Bueno, os pido, un peu aunque sea una compliquée parce pregunta qu'il y a beaucoup de compleja, que questions. por favor Merci. respondáis rápidamente porque nos estamos Merci quedando sin beaucoup. tiempo. Et Bueno, au sin Bénin, tiempo. le Muchísimas ministre de la gracias. Santé, Bueno, pour el assurer la ministro fluidité de ces de ateliers, la Sanidad Santé a mis en place
ha puesto en marcha un comité de pilotaje de la salud comunitaria que se ocupa de dar seguimiento a todos estos aspectos. Y de esta manera, a través de este comité, el ministro está informado en todo momento sobre estos aspectos relacionados con el fondo común. Y bueno, se trata de una prioridad que no supone ninguna carga excesiva, digamos, que ahora mismo está completamente cubierta aquí en Benín. Okay, I will move back to Muy bien, English. pues ahora vamos a Apologies volver for the al translators, inglés. to the translators Pido for moving back and disculpas a forth. las intérpretes And por I'm estar going to cambiando de try idioma, and pero vamos compile a intentar some responder messages, algunas preguntas más o al menos to recopilar try and algunos compile some messages as there are mensajes multiple importantes, questions. porque hay So muchísimas there's preguntas, been a así lot que of bueno, vamos questions a ver qué podemos hacer. on access to key Hay populations. varias Marika has given preguntas a en cuanto al comprehensive acceso a las answer on that, poblaciones and there clave. are Marika ya multiple ha resources dado una available that respuesta we will make general sure that we sobre include los in the múltiples slides recursos que están when they are disponibles shared. y nos vamos a Also, asegurar we will de answer incluirlos questions in en la writing using the presentación slides, antes de compartirla con when they are vosotros. shared or they will be published on our website. Cuando se publique en nuestra página web, There's ya a incluirá esa question información sobre los on recursos de PR acceso and para implementation poblaciones arrangements. clave. También en cuanto a los The acuerdos marketing de encouragement ejecución y los to move receptores for sustainable principales, integration hay and algunas preguntas sustainable igualmente. approach, Todo lo que and tiene que ver con ese self-reliant, as enfoque Shun was saying in the sostenible. introduction, is to have ideally Lo que aparece en la national introducción PRs and es que national lo ideal SRs, sería que but haya we are aware that receptores this cannot principales y happen everywhere. subreceptores nacionales, pero sabemos que And esto no encourage ocurre them en to move todos los in terms países, of por lo tanto, sustainability. siempre promovemos There are esa some questions sostenibilidad. around measurement and También hay around algunas indicators and preguntas what ligadas a indicators are los available. indicadores y a The la indicators that medición de we're making resultados. available are Hay custom indicators, which indicadores means that they can be personalizados adapted que to the country están a context, disposición and the y que se denominators can pueden be adapted adaptar to al the contexto de specific cada country país. context. And work plan tracking measures Y are también available tenemos when custom previsto indicators do not exist to be able publicar to monitor medidas de seguimiento para strategies across. monitorizar las diferentes estrategias. So that's some of the questions I've seen. Bueno, esas son respuestas a algunas de las Let me see if I can preguntas que he ido answer viendo. a couple Voy a of echar un questions, vistazo a ver before we si close. puedo todavía responder un par de Let's see. preguntas más antes de Let's see. cerrar la sesión. PPR and One Health in GC8. So PPR, of course, Vale, en cuanto a la preparación frente a pandemias, si forma parte de ese enfoque One Health en el octavo ciclo, in one approach and focusing not only HIV, TB, and malaria, sí, but leveraging forma for parte, example, aunque malaria nos with centramos sobre todo en acute febrile illness, VIH, surveillance. tuberculosis y malaria, pero sí, está ahí también. This one I've mentioned, TLM, highly recommended throughout the brief. En el informe técnico slide, aparecen todas las recomendaciones en este sentido. También lo que tiene que ver con el enfoque One Health. TLM, again. Vale, en cuanto a los MCPs, On this one, because there's a lot of questions on community. hay muchísimas preguntas relacionadas con las comunidades. Bien, las comunidades han sido un elemento central en el desarrollo de este informe técnico y sobre todo en la identificación de las prioridades y es fundamental siempre consultar con las comunidades, con los actores comunitarios y en los países. Esto va a seguir siendo así. Siempre se va a contar con las comunidades en los diálogos de país para asegurarnos de que contribuyen a la definición de prioridades y a las estrategias. También hay otra pregunta en cuanto a los trabajadores de salud, a los recursos humanos de salud. Human resources for health. Como se ha dicho en la presentación, en cuanto a la atención primaria, cuando se pueda tratar a los pacientes con tuberculosis, ¿qué tipo de cobertura de población se puede tener por doctor y por enfermera? Bueno, aquí el Fondo Mundial no prescribe ninguna norma específica en cuanto al personal que debe haber en función de la población, sino que se anima a los solicitantes
a que se alineen o que alineen sus solicitudes con la situación del país y sobre todo con la legislación del país y que justifiquen en base a eso los presupuestos detallados para recursos humanos para la salud. Bien, vamos a seguir un poco, aunque siento que vamos a tener que ir cerrando muy pronto la sesión, pero a ver si puedo ver alguna pregunta rápida. ¿Hay alguna pregunta sobre sistemas de salud? Bueno, vamos a tratar de responder por escrito al mayor número posible de preguntas, pero tener en cuenta que muchas de estas preguntas se pueden responder analizando la documentación en detalle. Así que, bueno, hay muchísimo contenido y es muy difícil gestionarlo así. Es muy difícil ir asimilando todo en tan poco tiempo. Así que, bueno, quiero dar las gracias a todo el mundo, todos y todas, por participar en la sesión, por contribuir a las preguntas. Y, bueno, muchísimas gracias. Entender, por favor, que este es un documento vivo y que es muy importante que podamos actualizarlo con las experiencias de los países. También queremos animar a los países a que aprendan de otros países. Benín nos ha dado un ejemplo magnífico de integración a nivel nacional y sabemos que hay muchos otros países que están empezando a adoptar enfoques más integrados y que utilizan ya también herramientas de integración. Así que es muy importante aprender también entre países y muchas gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí.